Ya con nosotros el pastor Jesús Rivera. Él es gerente general de 104.1 Redentor. Uno de nuestros invitados, de los 22 invitados que pasan durante toda esta semana, durante toda la semana. Y quiero agradecer también al pastor Jesús Rivera, porque sin lugar a dudas, también son gente que han creído en este proyecto. Pastor, bienvenido. Y qué bueno que hoy podemos celebrar contigo 50 programas para la gloria de Dios. Gracias, Pastor Semidey. Definitivamente una bendición que este proyecto ya esté en su edición número 50. Sabemos que es un proyecto, ¿verdad?, que requiere de tu parte mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que tú lo haces con mucha pasión, con mucho amor, porque estás consciente de a lo que Dios te ha llamado en este tiempo, especialmente en esta plataforma y a través de este proyecto. Así que esperamos que este proyecto pues esté muchos años y que pueda cumplir la misión, la visión que tú has tenido para el desarrollo del mismo, ¿verdad? De edificar, de servir de instrumento, especialmente a los líderes de la pastoral que necesita muchas veces tanta ayuda y tanto refuerzos en muchas áreas de la vida del ministerio pastoral. A la gloria de su nombre, pastor, y gracias a ti por creer en lo que ciertamente Dios nos ha puesto. Desde el primer día que lo compartimos y lo hablamos, nos dijiste, claro que sí, y hoy, desde aquel día que lo hablamos y hoy ya 50 programas para la gloria del Señor y a Él le damos la gloria por eso. Así que, pastor, sé que vienes cargado en esta mañana para continuar hablando sobre la experiencia de el pastor en las comunicaciones, que me parece que es importante. Eso es así, pastor. Hay tantas cosas dentro de las comunicaciones que tenemos, ¿verdad?, para conversar en los próximos programas. Pero todavía quiero trabajar un poquito más con el tema del Dios que se comunica, el Dios como comunicador y ese principio que es importante, ¿verdad? Ese fundamento, establecer que nuestra comunicación cristiana, nuestra comunicación como seres humanos, emana del propio Dios, ¿verdad? Es Dios quien creó todas las cosas, es Dios quien dio al hombre la capacidad de hablar, de comunicarse, nos dio la lengua, nos dio el lenguaje, trabajó con nosotros en este proyecto de lo que son las comunicaciones, la necesidad que tenía el ser humano de comunicarse los unos con los otros. Inclusive es Dios, ¿verdad?, quien nos da ese modelo de comunicación desde su propia personalidad como un Dios trino, ¿verdad? Y esa comunicación de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hemos estado trabajando con algunos pasajes bíblicos. Ahora me gustaría moverme a algunos hechos en la historia de la iglesia que han sido importantes, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con la comunicación. Y uno de esos es precisamente el canon bíblico. Dice que a través de la historia de la iglesia cristiana se manifiestan acontecimientos trascendentales que marcaron el proceso de toma de decisiones, en donde se puso de manifiesto la importancia de los elementos del proceso de la comunicación. Uno de esos elementos importantes y de esos momentos trascendentales e históricos en la iglesia, que marcó precisamente a la iglesia hasta hoy, fue el proceso del desarrollo y formación del canon bíblico. Fíjate que hemos dicho que la Biblia contiene la revelación de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Cuando miramos al principio, por ejemplo, cuando miramos a Dios diciéndole a Moisés, escribe en un libro todas las cosas que yo te voy a comunicar, porque obviamente la intención de Dios en ese elemento era la necesidad de que, utilizando la escritura, se mantuviese este récord, ¿verdad?, de la voluntad, del propósito de Dios, que a través de la historia no es otra cosa que el proyecto de salvación, ¿verdad?, el proyecto que Dios ha diseñado para salvar al hombre, que Dios ha querido comunicarnos a través de la revelación, en este caso de las Sagradas Escrituras. Y la iglesia tuvo un proceso interesante en el segundo siglo, cuando tuvo la necesidad de sentarse a evaluar todos los libros, los evangelios, las epístolas, todos los escritos que la iglesia tenía disponible en ese momento para poder entonces trabajar con un canon. Tú recuerdas que hubo un hombre
que se llamó Marción, ¿verdad? Que Marción Claro. fue un teólogo, fue un escritor, pero Marción tenía un problema para mirar al Dios de Israel de una manera distinta, ¿verdad? Y entonces cuando Marción trabaja con algunas doctrinas del cristianismo, Marción quiere sacar de lo que es el cristianismo todo aquello que tenga que ver con el judaísmo, ¿verdad? Y con el Dios, con Jehová, como el Dios de Israel. Entonces Marción comienza a trabajar, interesantemente, comienza a trabajar su propio canon bíblico y hace un canon, ¿verdad? Reducido, saca el Antiguo Testamento, utiliza algunos de los evangelios, algunas de las epístolas y forma un canon bíblico reducido. Entonces la iglesia en ese sentido se ve forzada entonces a sentarse a trabajar con lo que es la necesidad de formar el canon bíblico, ¿verdad? Entonces dentro del elemento de las comunicaciones esto es importante porque fíjate que en la medida en que no se comunican correctamente las cosas, en la medida en que no se establecen correctamente los elementos, entonces se presta para que surjan herejes y se prestan para que surjan herejías como las que surgieron a raíz de este problema, ¿verdad? Con este hermano que quizás estaba bien intencionado, ¿verdad? Marción tenía quizás buenas intenciones, pero no estaba enfocado. Dentro de esto, nosotros pues tenemos que mirar que la iglesia, y dentro de la iglesia siempre se ha dicho que no pueden haber llaneros solitarios, ¿verdad? La iglesia es una comunidad. Entonces, la iglesia, cuando se habla de una comunidad, tenemos que mirar que habla de una comunidad de creyentes que tiene elementos en común. Entonces, uno de los elementos en común que tiene la comunidad cristiana es la palabra de Dios, es el canon bíblico. Así que la iglesia tuvo que entonces sentarse y comenzaron a circular originalmente algunas epístolas del apóstol Pablo y algunos evangelios, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación geográfica donde se ubicaba cada una de las iglesias o de las congregaciones locales, se leían distintos documentos, porque los documentos paulinos, por ejemplo, de las 14 epístolas que se dice que escribió el apóstol Pablo, no todas llegaron a la totalidad de la iglesia en esa iglesia primitiva. Los evangelios no todos llegaron a toda la comunidad de creyentes, así que dependiendo de la región, la ubicación geográfica en que estaban ubicadas las iglesias, llegaron distintos documentos y las congregaciones comenzaron a leer. Los evangelios, las epístolas y los escritos eran los instrumentos de comunicación que la iglesia tenía disponible para hacer frente a sus crisis y a su desarrollo espiritual, doctrinal y teológico. Así que era necesario, era importante. O sea, aquí vemos, Pastor Semidey, lo que estamos mirando dentro de esta sección. O sea, la comunicación cristiana, la comunicación es cómo este elemento de comunicación de un libro escrito, de unas epístolas, de unas cartas, fueron instrumentos importantes. Y es interesante porque quien da la dirección, según como nuestra teología cristiana lo presenta, quien da y quien dirige este proceso de escribir los contenidos, las doctrinas, las enseñanzas, es el Espíritu Santo de Dios. Así que vemos a Dios y vemos al Espíritu Santo de Dios en ese proceso de escribir, desarrollar, mantener la comunicación, de manera que nosotros hoy, 2000 años después, tengamos el beneficio de aquellos escritos que aquellos hombres y mujeres de Dios de esa primera iglesia, inclusive del Antiguo Testamento, los tengamos disponibles para nosotros trabajar, ¿verdad? Con lo que son las doctrinas cristianas, con lo que es la predicación del evangelio. El resultado de todo este proceso fue el canon bíblico, conteniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, los escritos sagrados que la iglesia utilizaría como regla de fe y de conducta para el resto de su historia hasta hoy. Pastor, los primeros en ser incluidos en el canon, fueron los 4 evangelios, seguidos por el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, de igual forma el resto de las epístolas y el Apocalipsis de Juan. Aquí te pedí que me perdonaras un segundo, que quería cerrar este escrito para decirte que yo puse una nota aquí que te iba a preguntar y iba a compartir contigo para abrir un poquito la discusión. Imagínate, Pastor Semidey, que es con la Biblia completa en la mano y tenemos tantas diferencias teológicas y tantas cosas. Imagínate si no tuviésemos con nosotros ese libro de fe y de conducta que llamamos la Biblia y que es el producto del trabajo de la iglesia en la formación del canon bíblico.
Mira, sin lugar a duda, de hecho, la Biblia es el libro más interpretado del planeta. Es la Biblia. La Biblia es el libro más interpretado. Todo el mundo tiene algo que decir. Y eso es bien interesante. Y a la misma vez también cuando te escucho hablar, pastor, sobre el canon, cómo se recoge, cómo desde el principio, cuando se le dice a Moisés, escribe, a Habacuc también se le dice, escribe la visión para que todo el mundo corra. Pastores y pastoras que me están escuchando, hay que escribir. Hay que escribir las cosas en la iglesia. O sea, los procedimientos, hay que escribir. O sea, no se puede permitir que de alguna manera, no es que no se pueda permitir, pero para evitar herejías y confusiones, pues hay que tener unos escritos de cómo se van a desarrollar algunas cosas en la comunidad de fe. Por ejemplo, un job description o un manual que describa la función de algún líder o alguna cosa. En vez de están los planes estratégicos, pastor, los planes estratégicos que son importantes. Es un plan poderosísimo. O sea, ¿por dónde que va la iglesia a correr? Pues tenemos un plan estratégico. Pues entonces, dentro de ese plan estratégico, tenemos nombrado a un presidente de varones o a quien sea. Pues en vez de decirle, aquí vas a trabajar y dale por ahí para abajo y que a Dios que reparta suerte, pues de acuerdo a ese plan estratégico, también preparamos unas guías para que la persona que se instala en esas posiciones, cualquiera que sea, tenga un rumbo en específico, sepa para dónde va. Porque si no se hace de esa forma, viene Marción. Entonces, vienen propuestas distintas y vienen situaciones que lo que trae de hecho, aún teniéndolas muchas veces y se crean diferentes opiniones, pues imagínate si no las hubiera, ¿no? Como dice el pastor Jesús, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo sería este planeta? Bendito sea Dios. Mírate, un documento importante, pastor, que en toda congregación debe estar ahí, y si es posible compartirlo con toda la congregación, es la declaración de fe. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que esta iglesia trabaja? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo trabajamos? Mira, por ejemplo, desde el punto de vista de Radio Redentor, cuando alguien se acerca a nosotros, y esto se lo digo a los pastores que nos puedan estar viendo en este momento, que en algún momento interesen un programa de radio, si solicitan un programa de radio con Radio Redentor, nosotros lo primero que le vamos a pedir es envíame tu declaración de fe, porque nosotros necesitamos saber cómo piensa ese pastor, cómo piensa esa congregación, esa iglesia en relación a cuáles son los elementos que Radio Redentor promueve y desarrolla, ¿verdad? No es que vamos a juzgar, pero sí nosotros queremos mantener que Radio Redentor mantenga una línea dentro de lo que es la postura bíblica teológica que Radio Redentor mantiene. Entonces no pueden andar dos si no se ponen de acuerdo. Así que si usted va a formar parte del equipo de Redentor en términos de productor de programa, pues debemos mirar algún tipo de afiliación, ¿verdad? De que podamos estar pensando más o menos en lo mismo. No es que seamos un espejo, un reflejo uno del otro, pero que por lo menos entendamos la línea, porque sabemos que la iglesia ha ido evolucionando en su pensamiento, en su teología, en sus doctrinas, en sus dogmas, y todas esas cosas también se van entendiendo. Pero hay unas verjas. Yo aprendí con el doctor Samuel Sullivan que hay unas verjas dentro de lo que es el proceso de pensamiento teológico. Pues en algún momento tiene que haber la verja, porque si no, entonces, como tú dices, se va todo fuera del garete, ¿no? Pero entonces, dentro de este espacio de posibilidades de pensamiento, nos mantenemos. Pero si brincamos la verja, si nos salimos de aquí, entonces ya está fuera la persona de lo que es el pensamiento, ¿verdad? Mira, pastor, y eso que tú dices es tan poderoso y tan cierto, porque, y esto lo vamos lo voy a zumbar para que ustedes me digan si es verdad o no. ¿Cuántas de nuestra gente que llega a nuestras congregaciones, nosotros le damos la declaración de fe?
y le decimos, antes de que tú seas miembro de esta iglesia, te gusta nuestra adoración, te gusta la predicación, te gusta lo que hacemos, pero antes de que tú decidas quedarte, mira, aquí está la declaración de fe. En esto creemos. Claro. Pastor, la verdad es que en muchas instancias eso no ocurre. Y que entonces, eso es lo que debe ser discutido en las clases prebautismo, por ejemplo, para los nuevos convertidos, en discipulado, ese discipulado, eso debe ser parte de lo que se discuta para que la gente sepa a dónde está llegando y qué es lo que va a pasar allí. Definitivamente. Tú sabes en qué esta iglesia cree, porque si uno no tiene eso claro, tú estás dando por sentado que lo que tú vas a recibir allí es lo que a ti te conviene y lo que es correcto. Pero si dentro de esas declaraciones de fe, que posiblemente como nadie las ha leído, como no las has leído, hay algo que no estás de acuerdo con eso. Por ejemplo, que pueda decir que cree en el aborto. Creemos en Cristo, creemos en aquello, creemos en lo otro, pero también creemos en el aborto. Pero como no lo leíste, es como las letras pequeñas de los préstamos, tú sabes, que uno tiene que leerlo. Y a mí me parece, pastor, que este ejercicio que usted nos está presentando hoy es bien importante que se tenga claro. Y que los pastores y las pastoras, ustedes que nos están viendo, mira, la pastora Eileen Hernández nos dice, eso es bien importante. Es importantísimo, nos dice la pastora Eileen Hernández. Y sí, eso es bien importante y es importantísimo. Eso y otras cosas adicionales que son parte de la vida de la iglesia, que hay que escribirlo y dárselo a la gente para que la gente vaya por el camino correcto. Si la gente que está allí, después que lo recibe y lo lee, dice, esto no va conmigo de acuerdo, pues entonces tú tomas la decisión. Claro. ¿Sí o no, pastor? Claro. Mira, y anoche, yo estoy, por ejemplo, en esta semana tengo el privilegio de estar tomando un curso intensivo con el doctor Bernardo Campos, ¿verdad? Estamos trabajando un tema sobre antropología teológica, ¿verdad? Mirando al ser humano, y es interesante porque es en la antropología, obviamente la antropología es un tema de la ciencia, de la sociología, pero cuando miramos el tema de antropología teológica, ya estamos mirando el tema del hombre, pero cómo Dios ve al hombre y cómo Dios ha revelado en las escrituras esa forma de él ver al hombre, de él ver al ser humano, ver a su creación, hombre, mujer, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y es un tema interesantísimo dentro del estudio bíblico teológico, pero el profesor anoche nos decía, nos estaba retando a que quizás en la clase de hoy podamos mirar cómo, porque obviamente hay estudiantes de distintas denominaciones, hay estudiantes de distintas líneas teológicas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, ¿verdad? Entonces él decía, vamos a trabajar más, vamos a hacer un ejercicio para hacer una mirada rápida de lo que pudiera ser la antropología teológica desde las distintas perspectivas, o sea, desde la perspectiva presbiteriana, desde la perspectiva bautista, desde la perspectiva pentecostal, ¿verdad? Y ese ejercicio se supone que lo hagamos hoy, ¿verdad? Y ese tema de esa diversidad, pero no obstante dentro de la diversidad tienen que estar las verjas, tienen que estar los límites, ¿verdad? Hasta dónde podemos movernos. Fue interesante que la iglesia entonces tuvo que, en ese siglo segundo, fíjate que este hermano Marción de Sinope nació en el 110 después de Cristo. Y esto es importante resaltarlo porque estamos hablando del canon, la formación del canon, estamos hablando de que el canon va entonces a tener su formación en el siglo segundo, o sea, después en el año 100, el año 200. Y muchas veces la iglesia piensa que los evangelios y la Biblia como la tenemos, ya los apóstoles la tenían disponible y estaba en la iglesia primitiva. No, esto fue todo un proceso de pensar, un proceso de escribir, un proceso de tradición oral que hubo que recogerla y escribirla. Y fíjate ese proceso de comunicación, como hemos dicho, Jesús comunica el evangelio, pero Jesús no lo ha escrito, Jesús no lo escribe, Jesús lo comunica a su círculo íntimo, a sus discípulos. Y son los discípulos, son los apóstoles los que tienen la responsabilidad de comunicar ese evangelio a la próxima generación. Y algunos de esos discípulos escribieron, pero no todos escribieron. 2, 3 quizás pudieron escribir, Pedro, Juan, Santiago, pero entonces
esa tercera generación que tiene que sentarse, Lucas, por ejemplo, que tiene que sentarse a hacer una investigación para escribir el Evangelio de Lucas, para escribir el libro de los Hechos. Él dice, yo tuve que sentarme, yo tuve que investigar, yo tuve que irme por ahí por las comunidades, a la comunidad de la iglesia para ver, para conocer de primera mano de estos hombres que vivieron y experimentaron. ¿Ves? El proceso, como usted dice, de escribir, la importancia de que las cosas quedaran y obviamente, como hemos dicho, la intención del Espíritu Santo en el proceso del desarrollo del canon bíblico y de las Sagradas Escrituras. Así que, Pastor, si tengo tiempo, me gustaría tocar otro tema dentro de este proceso de la historia de la iglesia, y es el proceso de la Reforma Protestante, ¿verdad? Ya vimos el canon, la formación del canon y el beneficio que tuvo esto para la iglesia hasta hoy. Y es interesante porque precisamente la autoridad de la revelación de la Escritura en la palabra de Dios fue tema importante en los acontecimientos de la Reforma Protestante. Una de las principales figuras en el proceso de la Reforma Protestante lo fue el monje Martín Lutero. Lutero, quien luego de haber pasado años estudiando y formándose teológicamente, se ve en la obligación de tomar drásticas y serias decisiones que afectarían toda la comunidad cristiana hasta hoy. Este monje católico llamado Martín Lutero, que ya era un teólogo, ya estaba enseñando, estaba trabajando, pero aún así él sentía la necesidad, él sentía que le faltaba algo, él tenía un problema dentro de su teología, dentro de su forma de mirar y entender a Dios. Él tenía un problema con eso que le causaba. Dice que Lutero, dice que él odiaba la frase, la justicia de Dios, y debido a sus bases teológicas tradicionales se hacía difícil tolerarla, ¿verdad? Esto obviamente haciendo referencia a Romanos 1:17, donde el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, va a decir que la justicia de Dios, que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ese fue el texto que trajo a Lutero al conocimiento para entender el tema de la justicia, porque él veía que cuando se hablaba de la justicia de Dios, él entendía que era que Dios estaba con un látigo, con una vara detrás de los seres humanos para castigarlo por cada cosa que hiciera, ¿verdad? Entonces, que ese era el concepto como él veía, ¿verdad? Desde su formación, como él veía a Dios, a esa justicia de Dios, Dios haciendo justicia, Dios castigando, ¿verdad? No obstante, cuando entra entonces a Romanos 1:17, cuando comienza a leer Romanos y también el libro de Gálatas, que trabaja con este tema de la justificación, entonces se da cuenta que no es que Dios anda con un garrote luchando con los seres humanos para que los seres humanos obedezcan, sino que sencillamente Dios hizo propiciación. Dios nos justificó por la fe en Cristo. O sea que Dios presentó el instrumento que fue Cristo, y a través de la fe en esa obra redentora de Cristo, entonces el hombre es justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, en este punto, pastor, me gustaría ver tu opinión, cómo precisamente este señor, ¿verdad? Lutero, que era un teólogo, ya había estudiado, obviamente con una formación, la interpretación que él tenía de una doctrina fundamental de la justicia de Dios, cómo le había afectado en su desarrollo, que no lo dejaba respirar, no lo dejaba crecer, no lo dejaba moverse hacia una libertad en Cristo. Y esto obviamente es un problema de comunicación. O sea, la forma en que se le había comunicado a él este principio, esta verdad fundamental de la Escritura, le había afectado sus pensamientos bíblicos teológicos y su vida espiritual. No es hasta que recibe la interpretación correcta, la comunicación correcta de lo que Dios está diciendo en esta doctrina, que entonces el hombre se siente liberado y hace una obra extraordinaria
en lo que es el cristianismo hasta hoy. Mira, eso te lo voy a dar, te lo voy a contestar y mi opinión con un ejemplo. Yo recuerdo que antes del 2008, o sea, la manera en que yo veía la espiritualidad era basado en cómo me lo enseñaron. Por ejemplo, era 1 hora diaria de oración, era por la madrugada, y me enseñaron unos niveles de espiritualidad cuadrados, así, así, así y así. Cuando llego al Seminario Teológico de Puerto Rico en el 2008, una de mis primeras clases fue de espiritualidad y el libro que me dieron fue un libro de Richard Foster, Celebremos la Disciplina o Celebración a la Disciplina. Ese día, desde ese día hasta el día de hoy, es totalmente opuesta. O sea, lo que me lo enseñaron, ¿verdad? Personas que recibieron esa revelación, me lo presentaron a mí. Y cuando de momento yo comienzo a recibir una información que es la información detrás del texto, o sea, la interpretación correcta de los pasajes bíblicos, yo me liberó totalmente. Mi contestación fue una liberación total. Es la misma experiencia de Lutero. Lutero dice, entre otras cosas, dice, en consecuencia, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Yo concuerdo con Lutero porque cada vez que alguien me pregunta sobre eso, yo le digo, del 2008 para acá, yo nací de nuevo. Fue un nuevo despertar para mí, una nueva espiritualidad, un nuevo tiempo con Dios, una dimensión que yo jamás pensé que era. Yo no sabía que era así. Y de ahí en adelante, de ahí para acá, pues obviamente mi vida ha sido totalmente distinta. Y yo he sentido como un nuevo convertido, empezando a vivir una vida cristiana nueva en Cristo. Para los arquitectos de la Reforma Protestante, el logos de Dios es palabra encarnada y palabra escrita. Ese logos, ese Dios que se revela, que se manifiesta, ¿verdad? Es palabra encarnada y es palabra escrita. No podemos conocer la obra de Cristo sin conocer la palabra. Fíjate lo importante, ¿verdad? Cómo venimos trabajando la revelación a través de la historia de Israel, a través de la historia de la iglesia, del Nuevo Testamento. Ahora, a través de la historia de la iglesia, vimos la formación del canon vital, ¿verdad? Ese escrito, esos escritos, entresacar, porque los libros que tenemos en el canon no eran los únicos que estaban disponibles. Había muchos otros libros y muchas otras cartas que estaban circulando a través de la iglesia, pero la iglesia obviamente se tuvo que sentar, tuvo que trabajar, tuvo que orar, tuvo que buscar la dirección del Espíritu de Dios para poner lo que por eso se llama canon, ¿verdad? Porque se estableció una regla para identificar cuáles libros iban a entrar dentro del canon bíblico. Entonces, es interesante porque inclusive el libro de los que están en el canon, como el libro de Hebreos, como el libro de Apocalipsis y otros, tuvieron dificultad porque no cumplían totalmente con las reglas establecidas. Cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Eso entró casi lo tuvieron que empujar para entrarlo porque no había manera de ver, ¿sabes? Como que de ponerse de acuerdo, pero gracias a Dios entró. Así que es importante mirar, ¿verdad? Ese desarrollo de la comunicación del evangelio. Y qué debemos hacer, la responsabilidad que tenemos, Pastor Semidey, la responsabilidad que tenemos como pastores y maestros. Volvemos a utilizar el ejemplo de Lutero, o sea, solamente la revelación del Espíritu Santo de Dios en un hombre que podemos entender que Dios lo había escogido para una obra poderosa en lo que es la historia de la iglesia. Y tiene Dios mismo, como el caso del apóstol Pablo, tiene Dios mismo que revelársele y darle a entender estas verdades para que entonces pudiera liberarse y pudiera comunicar la verdad del evangelio. La Biblia es entonces palabra de Dios, no porque sea infalible o porque sea un manual de verdades que los teólogos pueden utilizar en sus debates. La Biblia es palabra de Dios porque en ella Jesucristo llega a nosotros. Allí está la revelación
del Dios encarnado. Allí está la revelación de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es interesante, pastor, porque esa palabra final, esa frase final suya, pastor, es el gran debate hasta nuestros días. Si la Biblia es palabra de Dios o la Biblia contiene palabra de Dios. Ese ha sido el debate y seguirá siendo de los grandes issues y debates de la historia teológica. Y ciertamente la afirmación que nosotros hacemos desde esta plataforma virtual es que la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Oh, definitivo. Y déjame decirte, yo he sido, al igual que tú, hemos sido expuestos a información y a tradición que ciertamente nos presenta el otro lado del otro lado, que nos presenta que la Biblia contiene. Y hemos sido expuestos a teólogos como Slaymaker que presenta que tú tienes que quitar esos elementos sensacionales de la Biblia como la mitología. Exactamente, desmitologizar las escrituras. Tú sabes, y tú ves otros que opinan que ciertamente la Biblia contiene, o sea, no que contiene elementos divinos, pero bueno, Slaymaker dice, quítale todo lo que es esa cuestión espiritual y lo que queda es un libro de historia. Mira, pastor, para cerrar, y ahora que me provocas a decir esto, yo estaba una vez escuchando en una conferencia con un profesor de Biblia puertorriqueño en una de estas universidades y entonces de la forma en que él estaba planteando y hablando del texto, pues a mí me trabajó y yo entendí. Entonces yo le pregunto, pero profesor, entonces, ¿dónde dejamos la inspiración del texto? Claro. Porque si todas esas cosas que usted está diciendo y enseñando son de esa manera, entonces no hay tal inspiración, ¿sabes? Porque nosotros creemos. Entonces, él me dijo, no. Entonces, mira cómo me identificó rápido y me marcó y me dijo, no. Lo que pasa es que ustedes, los pentecostales, tienen un problema de interpretación con esto de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y me dijo, yo te voy a decir lo que significa inspiración. Y me dijo, si tú coges el periódico del domingo y lo abres y lo lees, si hay algo allí que te toca, que te inspira, eso es inspiración. O sea, categorizar la inspiración del texto bíblico un periódico, algo que yo puedo leer en el Nuevo Día, en un periódico el domingo, me parece que eso es difícil. Es difícil. Trivializó ese elemento. Sí, es difícil, pero nosotros seguimos creyendo, como usted ha afirmado, que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada y que el texto sagrado está allí y allí está la revelación de lo que Dios ha dicho, ha querido decirnos para lo que tiene que ver con la salvación del hombre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así mismo es. Oiga, dice el juego de Lucas Escribano, de tapa a tapa hasta los mapas. Hasta los mapas. Así mismo es palabra de Dios. En esta mañana ha sido genial, como siempre, estos conversatorios con nuestros invitados. Pastor, pero ¿cómo la gente puede conocer de ti, puede conocer de tu ministerio, hermano mío? Gracias, Pastor Semidey. Jesús Rivera, gerente general de 104.1 FM para servirles en el 787-751-1310, 787-751-1310, o mi correo electrónico jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Dios me lo bendiga y gracias por mírate este regalito que tengo para ti aquí, mírate esto. Tengo un regalito que tengo para ti aquí, mírate esto. Para que cuando te vayamos a presentar, mírate esto. Mírate esto, qué bonito. Mira. Míralo ahí. Ahí está. Mira qué chévere. Dime si no te gusta. El pastor Jesús Rivera, viene su información. Estamos para servirle con gusto, con mucho gusto. Ese trabajo de Photoshop quedó bien. Ahí está la información del pastor Jesús Rivera para aquellos que están viendo el video, que cuando se segmente, ¿verdad? Se edite, pues ahí está, mire la carátula con la información del pastor Jesús Rivera. Así está. Pastor, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo, hermano mío. Te bendiga, hermano, un placer que estar contigo. Claro que sí, la paz del Señor, un abrazo.